Entonces, con gran alegría de Meneldur y Almarian, la boda del heredero del rey se proclamó para la primavera próxima y se celebró puntualmente. En el año 870 de la Segunda Edad, Aldarion y Erendis se casaron en Arménelos, y en todas las casas hubo música, y en las calles cantaban los hombres y las mujeres, y después el heredero del rey y su novia cabalgaron con gran placer por toda la isla, hasta que llegaron a Andunie en pleno verano. Y allí Balandil, señor de Andunie, preparó la última fiesta, y toda la gente de las tierras del oeste estaba allí reunida por amor a Erendis, y por el orgullo de que la reina de Númenor hubiera nacido entre ellos. En la mañana antes de la fiesta, Aldarion miró por la ventana del dormitorio que daba al mar del oeste. «¡Mira, Erendis!», exclamó. «Un barco que viene hacia el puerto a toda vela. Y no es un barco de Númenor, sino de una especie que ni tú ni yo abordaremos nunca, aun cuando lo deseáramos». Entonces miró Erendis y vio una alta nave blanca, envuelta en una nube de aves blancas que volaban al sol, y las velas resplandecían de plata, y la proa se acercaba a puerto abriendo un surco de espuma. Así acudían los Eldar a la boda de Erendis, por amor al pueblo de las tierras del oeste, a quienes tenían en particular amistad. El barco venía cargado de flores para adorno de la fiesta, de modo que cuando todos estuvieran allí reunidos, llegada la noche, se coronarían con el Elanor y la dulce Liswin, cuya fragancia apacigua el corazón. Y también habían traído trovadores que recordaban los cantos de los elfos y los hombres en los días de Nargothrond y Gondolin, en tiempos lejanos. Y muchos de los Eldar, altos y bellos, se sentaron entre los hombres a la mesa, pero las gentes de Andunie que fueron a mirarlos dijeron que ninguno igualaba en belleza a Erendis, y dijeron que los ojos de Erendis eran tan brillantes como los ojos de Morwen el Edwen de antaño, o aun los de Avalone. Muchos regalos también trajeron los Eldar. A Aldarion un árbol joven de corteza blanca como la nieve y de tallo recto, fuerte y flexible como el acero, pero no tenía hojas todavía. «Os lo agradezco», dijo Aldarion a los elfos. «La madera de un árbol semejante ha de ser preciosa en verdad». «Quizá no lo sabemos», dijeron ellos. «Nunca hemos cortado ninguno. Da hojas refrescantes en verano y flores en invierno. Es por eso que nosotros lo apreciamos». A Erendis le habían traído un par de pájaros grises con picos y patas dorados. Cantaban dulcemente el uno para el otro con múltiples cadencias nunca repetidas en el largo trémolo de la canción. Pero si se los separaba, volaban enseguida a encontrarse, y no cantaban si se los mantenía apartados. «¿Cómo he de cuidarlos?», preguntó Erendis. «Dejadlos volar en libertad», respondieron los Eldar, «porque les hemos hablado y les hemos dicho vuestro nombre, y se quedarán allí donde esté vuestra casa. Se aparejan para toda la vida. Quizá así habrá muchos pájaros que canten en los jardines de vuestros hijos». Esa noche Erendis despertó, y una dulce fragancia entraba por la celosía entreabierta. Pero la noche era clara, pues la luna llena se acercaba al oeste. Entonces, dejando el lecho, Erendis miró fuera y vio toda la tierra dormida en un baño de plata,
pero los dos pájaros estaban allí, juntos, posados en el antepecho de la ventana. Cuando los festejos acabaron, Aldarion y Erendis fueron por un tiempo a la casa de ella, y otra vez los pájaros volvieron a posarse en el antepecho de la ventana de Erendis. Por fin se despidieron de Beregar y Núñez, y volvieron cabalgando a Arménelos, porque allí deseaba el rey que viviera el heredero, y había una casa preparada para ellos en medio de un jardín de árboles. Allí plantaron el árbol de los elfos, y en sus ramas cantaban los pájaros que ellos les regalaban. 2 años más tarde, Erendis concibió, y en la primavera del año siguiente dio a Aldarion una hija. Aun recién nacida era maravillosamente bella, y aumentó en belleza al crecer. La mujer más hermosa, según cuentan las historias de antaño, nunca nacida en la línea de Elros, salvo Arcimrafel, la última. Cuando tuvieron que darle nombre, la llamaron Ancálime. En el fondo, Erendis estaba complacida, porque pensaba, con seguridad Aldarion querrá ahora un hijo que lo herede y se quedará conmigo mucho tiempo todavía. Porque en secreto tenía aún miedo del mar y del poder que éste tenía sobre el corazón de Aldarion, y aunque se esforzaba por ocultarlo y no rehuía hablar con él de sus viejas aventuras y de sus esperanzas y designios, vigilaba celosamente si visitaba el albergue de los barcos o si pasaba mucho tiempo en compañía de los aventureros. Una vez le pidió a Aldarion que subiera a bordo del Eámbar, pero al entrever fugazmente una expresión de reticencia en los ojos de ella, nunca más volvió a pedírselo. No era infundado el temor de Erendis. Cuando hubo pasado 5 años en tierra, Aldarion empezó a ocuparse otra vez del señorío de los bosques, y a menudo se pasaba muchos días fuera de la casa. Había ahora en verdad madera suficiente en Númenor, sobre todo como consecuencia de la prudencia de Aldarion. Pero como la población era ahora más numerosa, siempre se necesitaba madera para la carpintería y otros asuntos, porque en aquellos días antiguos, aunque muchos tenían gran habilidad con la piedra y los metales, pues los Edain de antaño habían aprendido de los Noldor, a los númenorianos les encantaban los objetos hechos de madera, para utilizarlos en la vida cotidiana o por la belleza del trabajo. En ese tiempo, Aldarion volvió a pensar en el futuro plantando cada vez que había tala, e hizo crecer nuevos bosques en todos los sitios en que la tierra era apta para el crecimiento de árboles de diferentes especies. Fue entonces cuando se lo conoció más ampliamente como Aldarion, nombre por el que se lo recuerda entre los que tuvieron el cetro de Númenor. No obstante, a muchos, además de a Erendis, les parecía que no amaba demasiado a los árboles por sí mismos y que los estimaba sobre todo por la madera que habría de servir a sus designios. No algo muy distinto le ocurría con el mar, porque como se lo había dicho Núñez a Erendis mucho antes, «A los barcos puede que los ame, hija mía, como obras de la mente y la mano del hombre, pero no creo que sean los vientos ni las vastas aguas lo que así le quema el corazón, ni siquiera la vista de tierras extranjeras, sino un calor que tiene en la mente o algún sueño que lo persigue».
y puede que en eso no estuviera muy lejos de la verdad, pues Aldarion era hombre de gran previsión y pensaba en los días futuros en que el pueblo necesitaría más espacio y mayor riqueza, y lo supiera él claramente o no, soñaba con la gloria de Númenor y el poder de sus reyes, y buscaba los peldaños por los que podría ascender a un más amplio dominio. Así fue que al cabo de un tiempo abandonó otra vez la silvicultura para dedicarse a la construcción de barcos, y tuvo la idea de un poderoso navío castillo con altos mástiles y grandes velas como nubes, capaz de cargar hombres y provisiones como para una ciudad. Entonces en los astilleros de Rómena se afanaron las sierras y los martillos, mientras que en medio de muchas naves más pequeñas, las costillas de un enorme casco iban cobrando forma, y todos se asombraban y maravillaban. Turufanto, la ballena de madera, lo llamaron. Pero no era ese su nombre. Eärendil supo estas cosas, aunque Aldarion no se las había contado, y se sintió inquieta. Por tanto, un día le dijo: ¿Qué es todo eso que se oye de barcos, señor de los puertos? ¿No tenemos suficientes? ¿A cuántos hermosos árboles se les ha quitado la vida este año? Hablaba a la ligera y sonreía. El hombre en tierra en algo ha de ocuparse, respondió él, aunque tenga una bella esposa. Los árboles crecen y los árboles caen. Planto más que los que son derribados. También él hablaba en tono ligero, pero no la miraba a los ojos, y no volvieron a hablar de esas cosas. Pero cuando Ancálime tenía casi 4 años, Aldarion le declaró por fin abiertamente a Eärendil su deseo de volver a la mar. Ella se quedó sentada en silencio, pues él no había dicho nada que ella ya no supiera, y de nada servían las palabras. Aldarion se demoró hasta el cumpleaños de Ancálime, y le prestó mucha atención ese día. La niña reía y estaba contenta, al contrario de lo que ocurría con otras gentes de la casa, y cuando la llevaron a la cama, le preguntó a su padre: ¿A dónde iremos este verano, Tatania? Me gustaría ver la Casa Blanca del país de las ovejas del que Mamil me habla. Aldarion no respondió, y al día siguiente abandonó la casa y se ausentó durante varios días. Cuando todo estuvo preparado, regresó y se despidió de Eärendil, y a pesar de ella, los ojos se le llenaron de lágrimas. Él se apenó, pero también se sintió incómodo, pues estaba decidido y se le había endurecido el corazón. «Vamos, Eärendil», dijo, «8 años me he quedado. No podéis retener para siempre con dulces lazos al hijo del rey, que lleva la sangre de Tuor y Eärendil, y no voy al encuentro de la muerte. Pronto volveré». «¿Pronto?», dijo ella, «pero los años son implacables y no los traeré de vuelta con vos, y los míos son menos que los vuestros. Mi juventud se va. ¿Y dónde están mis hijos y dónde vuestro heredero? Durante mucho tiempo y demasiado a menudo ha estado frío mi lecho últimamente». «A menudo y últimamente creí que así lo preferíais», dijo Aldarion. «Pero no nos enfademos aunque no seamos del mismo parecer. Miraos en el espejo, Eärendil. Sois hermosa, y la sombra de la vejez ni siquiera os ha tocado».
Tenéis tiempo de sobra para mi profunda necesidad. 2 años. 2 años es todo lo que pido. Pero Erendis respondió: Decid más bien, 2 años es lo que habré de tomarme, lo queráis o no. Tomad los 2 años, pues, pero no más. El hijo de un rey de la sangre de Eärendil ha de ser también un hombre de palabra. A la mañana siguiente, Aldarion se fue deprisa. Levantó a Ancálime en brazos y la besó, pero aunque ella se le aferró al cuello, la dejó rápidamente y se alejó cabalgando a toda carrera. Poco después el gran barco abandonó Rómena. Girilonde lo llamó, el descubridor de puertos, pero abandonó Númenor sin la bendición de Tar-Meneldur, y Erendis no vino a poner la rama verde del retorno, ni tampoco la envió al puerto. La cara de Aldarion estaba sombría y preocupada, mientras en proa miraba la gran rama de hoyolaire puesta allí por la esposa del capitán, pero no miró atrás hasta que el Meneltarma se perdió en el crepúsculo. Todo ese día se quedó Erendis en su cuarto a solas y entristecida, pero en lo profundo de su corazón sentía un dolor nuevo, de frío enojo, y su amor por Aldarion estaba gravemente herido. Odiaba al mar, y ahora ni siquiera quería mirar a los árboles que antes había amado, pues le recordaban los mástiles de los grandes navíos. Por tanto, antes de no mucho, abandonó Arménelos y fue a Emerie, en medio de la isla, donde siempre, lejos y cerca, el balido de las ovejas flotaba en el viento. Me es más dulce a los oídos que el chillido de las gaviotas, dijo sentada a la puerta de la Casa Blanca, el regalo del rey que se levantaba sobre una cuesta de cara al oeste, con extensos prados en derredor que se unían sin muros ni setos con los pastizales. Allí llevó a Ancálime, y no tenían otra compañía que ellas mismas, porque los sirvientes de la casa de Erendis eran todos mujeres, y ella quería inculcar en su hija la amargura que sentía por los hombres. Ancálime en verdad rara vez veía un hombre, pues Erendis no había constituido ninguna hacienda, y sus pocos granjeros y pastores vivían en una casa apartada. Otros hombres no iban allí, salvo rara vez algún mensajero del rey, y éste no tardaba en marcharse a la carrera, pues los hombres creían sentir en esa casa un frío que los impulsaba a alejarse. Y mientras se encontraban dentro, hablaban en susurros. Una mañana, poco después de llegar Erendis a Emerie, despertó con el canto de unos pájaros, y allí, en el antepecho de la ventana, estaban los pájaros de los elfos que durante mucho tiempo habían vivido en el jardín de Arménelos, pero que ella había dejado olvidados. «Pobrecitos tontos, marchaos de aquí», dijo. «Este no es sitio para una alegría como la vuestra». Entonces los pájaros dejaron de cantar y se alejaron volando hacia los árboles. 3 veces revolotearon sobre los tejados y luego partieron hacia el oeste. Esa noche se posaron en el antepecho de la ventana de la cámara del padre de Erendis, donde ella había dormido con Aldarion después de la fiesta celebrada en Andúnie.
y allí los encontraron Núñez y Berengar en la mañana del día siguiente. Pero cuando Núñez les tendió la mano, levantaron vuelo y se fueron, y ella se quedó mirándolos hasta que se convirtieron en unos puntos a la luz del sol, precipitados hacia el mar, de regreso a la tierra de la que venían. «Él se ha ido otra vez entonces y la ha dejado», dijo Núñez. «¿Por qué no ha enviado un mensaje?», preguntó Berengar. «¿O por qué no ha venido a casa?». «Pues sí que ha enviado un mensaje», dijo Núñez, «porque ha rechazado a los pájaros de los elfos, lo que ha estado mal de parte de ella. No pronostica nada bueno». «¿Por qué? ¿Por qué, hija mía? Sin duda sabías a lo que tenías que enfrentarte. Pero déjala tranquila, Berengar, donde quiera que esté. Esta ya no es su casa, y aquí no encontrará cura. Él volverá, que entonces los Valar le den sabiduría, o al menos un poco de astucia». Cuando llegó el segundo año de la partida de Aldarion, por deseo del rey, Erendis ordenó que la casa de Arménelos fuera dispuesta y aprontada, pero ella no hizo ningún preparativo para volver. Al rey le envió una respuesta, diciendo: «Iré si me lo ordenáis, a Tararania. ¿Pero es mi deber ahora apresurarme? ¿No habrá tiempo bastante cuando la vela se divise en el este?». Y a sí misma se dijo: «¿Hará el rey que espere en los muelles como la novia de un marinero? Ojalá lo fuera, pero ya no lo soy más. He desempeñado ese papel hasta el fin». Pero transcurrió ese año y no se divisó vela alguna, y el año siguiente llegó y se desvaneció en el otoño. Entonces Erendis se volvió dura y silenciosa. Ordenó que cerraran la casa de Arménelos y jamás se alejaba más que unas horas de la casa de Emerie. El amor que tenía lo daba todo a su hija y se aferraba a ella y no permitía que Ancálime no estuviera a su lado, ni siquiera para visitar a Núñez y a la parentela de las tierras del oeste. Toda enseñanza la recibía Ancálime de su madre, y aprendió a escribir, a leer y a hablar bien la lengua élfica con Erendis, según la manera en que la empleaban los hombres elevados de Númenor. Porque en las tierras del oeste, en casas como la de Berengar, se utilizaba una lengua común, y Erendis hablaba rara vez el númenoriano, que era la lengua preferida de Aldarion. Mucho también aprendió Ancálime de Númenor y de los días antiguos en los libros y pergaminos que ella podía entender, y oía también historias de otra especie, de la gente y del país, en boca de las mujeres de la casa. Aunque de esto Erendis no sabía nada, pero las mujeres evitaban hablar con la niña, pues le tenían miedo a Erendis, y en la casa blanca de Emerie, Ancálime reía muy rara vez. Era una casa silenciosa y no había música en ella, como si allí hubiera muerto alguien poco tiempo atrás, porque era costumbre en Númenor en aquellos días que los hombres tocaran los instrumentos, y la música que escuchaba Ancálime en su infancia era lo que cantaban las mujeres mientras trabajaban al aire libre, lejos de los oídos de la blanca señora de Emerie. Pero ahora Ancálime tenía 7 años,
y cada vez que se lo permitían, salía de la casa e iba a los amplios prados donde podía correr en libertad, y a veces iba en compañía de una pastora cuidando de las ovejas y comiendo bajo el cielo. Un día del verano de ese año, un niño pequeño, aunque mayor que ella, fue a la casa con un recado de las granjas distantes. Y Ancálime se le acercó, mientras él comía un pedazo de pan y bebía de una jarra de leche en el patio de atrás de la casa. Él la miró sin interés y siguió bebiendo. Luego dejó la jarra a un lado. «Sigue mirando si quieres, ojazos», dijo. «Eres una niña bonita, pero demasiado delgada. ¿Quieres comer?» Sacó una hogaza de la bolsa. «¡Vete, Iván!», gritó una vieja que salía por la puerta de la lechería. «Y usa tus largas piernas o habrás olvidado el mensaje que te di para tu madre aún antes de llegar a casa». «No hace falta un perro guardián donde tú estás, madre Zamin», gritó el niño, y con un ladrido y un salto pasó por sobre el portalón y bajó corriendo la colina. Zamin era una vieja campesina de lengua suelta y a quien nadie amilanaba fácilmente, ni siquiera la señora Blanca. «¿Qué era esa criatura ruidosa?», preguntó Ancálime. «Un niño», dijo Zamin. «Si sabes qué es eso, aunque ¿cómo habrías de saberlo? Son criaturas que comen y rompen cosas. Ese está siempre comiendo, pero no en vano. Un magnífico muchachón encontrará el padre cuando regrese, aunque si tarda demasiado apenas lo conocerá. Lo mismo podría decir de otros». «¿Entonces el niño también tiene padre?», preguntó Ancálime. «Por cierto», dijo Zamin, «Ulvar, uno de los pastores del gran señor del sur, el señor de las ovejas lo llamamos, un pariente del rey». «Entonces, ¿por qué el padre del niño no está en casa?». «¿Por qué, Jerinque?», dijo Zamin. «Porque oyó hablar de esos aventureros y se unió a ellos, y se fue de viaje con tu padre, el señor Aldarion, aunque solo los Valar saben a dónde o por qué». Esa noche Ancálime preguntó de pronto a su madre: «¿Mi padre se llama también el señor Aldarion?». «Así se llamaba», respondió Erendis. «Pero, ¿por qué lo preguntas?». Hablaba en un tono tranquilo y desinteresado, pero por dentro estaba asombrada y perturbada, porque nunca hasta entonces habían intercambiado una palabra sobre Aldarion. Ancálime no contestó la pregunta. «¿Y cuándo volverá?», dijo. «No me lo preguntes», dijo Erendis. «No lo sé, nunca quizá. Pero no te preocupes, porque tienes una madre, y ella no te abandonará mientras tú la ames». Ancálime no volvió a hablar de su padre. Los días pasaron trayendo otro año y luego otro. Esa primavera Ancálime cumplió 9 años. Los corderos nacieron y crecieron. Llegó el tiempo de la esquila y pasó. Un verano ardiente quemó la hierba. El otoño se deshizo en lluvia y entonces, empujado sobre las aguas grises por un viento nuboso, volvió Girilonde trayendo a Aldarion a Rómena y se envió la noticia a Emerie. Pero Erendis no hizo ningún comentario. No había nadie en los muelles que saludara a los recién llegados. Aldarion cabalgó en la lluvia a Arménelos y encontró la casa cerrada. Se sintió consternado
pero no preguntó nada a nadie. Primero buscaría al rey, porque según creía, tenía mucho que decirle. No encontró su bienvenida más cálida de lo que esperaba, y Meneldur le habló como un rey que cuestiona la conducta de un capitán. «Has estado fuera mucho tiempo», dijo fríamente. «Han pasado más de 3 años desde la fecha en que prometiste volver». «Ay», dijo Aldarion, «aún yo me he cansado del mar, y por mucho tiempo mi corazón echó de menos el oeste. Pero me he demorado en contra de mi propia voluntad. Hay mucho por hacer, y todo sale mal en mi ausencia». «No lo dudo», dijo Meneldur. «Comprobarás que lo mismo sucede en tu propio país, me temo». «Eso espero enderezarlo», dijo Aldarion. «Pero el mundo está cambiando otra vez. Han transcurrido cerca de 1000 años desde que los señores del oeste lucharon contra Angband, y esos días están olvidados o envueltos en confusas leyendas entre los hombres de la Tierra Media. La inquietud y el miedo acosan otra vez a esos hombres. Tengo que hablar contigo y darte cuenta de mis hechos y de lo que debería hacerse». «Así lo será», dijo Meneldur. «En verdad no espero menos, pero hay otros asuntos que juzgo más importantes. Que el rey gobierne bien su propia casa antes de corregir a los demás, se dice. Eso es válido para todos los hombres. Te daré ahora un consejo, hijo de Meneldur. Tú también tienes una vida propia. Has descuidado siempre la mitad de ti mismo. A ti ahora te digo, ve a tu casa». Aldarion se quedó de súbito inmóvil y el rostro grave. «Si lo sabes, dímelo», dijo. «¿Dónde está mi casa?» «¿Dónde está tu esposa?», dijo Meneldur. «No has cumplido la palabra que le diste, fuera por necesidad o no. Vive ahora en Emerie, en su propia casa, lejos del mar. Allí has de ir enseguida». «Si me hubiera dejado algún mensaje diciéndome dónde encontrarla, habría ido directamente desde el puerto», dijo Aldarion. «Pero cuando menos no tengo ahora que pedir noticias a los extraños». Se volvió entonces para irse, pero enseguida dijo, deteniéndose un instante: «El capitán Aldarion ha olvidado algo que pertenece a su otra mitad, y que en su indocilidad también considera urgente. Tiene una carta que ha de entregar al rey en Arménelos». Y dándosela a Meneldur, hizo una reverencia y abandonó la cámara. Y a la hora montó a caballo y emprendió el viaje aunque ya caía la noche. Con él no llevaba sino 2 compañeros, hombres de su barco, Henderg, de las tierras del oeste, y Ulvar, nativo de Emerie. Cabalgando rápidamente, llegaron al caer la noche del siguiente día, y hombres y caballos estaban muy cansados. Fría y blanca lucía la casa sobre la colina al último resplandor del sol bajo las nubes. Cuando Aldarion la vio a lo lejos, hizo sonar el cuerno para anunciarse. Cuando saltó del caballo en el patio anterior, vio a Erendis, vestida de blanco, esperaba en los escalones que ascendían hacia las columnas, delante de las puertas. Se mantenía erguida, pero al acercarse, él vio que estaba pálida y que los ojos le brillaban demasiado. Se mantenía erguida, pero al acercarse, él vio que estaba pálida y que los ojos le brillaban demasiado. «Llegáis tarde, mi señor», dijo. «Hacía ya mucho que había dejado de esperaros».
Temo que no hay una bienvenida preparada para vos como la hubiera habido en otro tiempo. Los marineros se contentan fácilmente, dijo Aldarion. Está bien que así sea, dijo ella, y se volvió a la casa y lo dejó.